Buenos días, niños de sexto básico. Esta semana vamos a trabajar el género lírico. Ya en las guías que ustedes recibieron del libro saben y ya yo creo que leyeron que hay un poema ahí. Ya, entonces yo la semana pasada les dejé como inquietud a algunos cuando hablamos en clases o vimos videos donde les preguntaba yo cuál es el texto que expresa sentimientos. Bueno, uno de los textos que más sentimientos expresa es los textos poéticos que son del género lírico, ¿ya? Vamos a ir a la definición rápidamente para ir viendo su estructura. Son obras en que predomina la voluntad del autor por transmitir sentimientos, ya reales o ficticios. Puede ser que los sienta de verdad o que los invente, pero generalmente son sentidos, muy sentidos por ello. El poeta es la persona que escribe el texto, ¿ya? Ese se llama poeta. ¿Por qué se lo estoy distinguiendo? Porque después viene otro concepto que no quiero que se confunda. Entonces, poeta es la persona que escribe el texto. Los elementos del poema el poema está escrito con un mensaje completo, ¿ya? La unidad mayor con el mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. Cuando hablamos por ritmo, tiene recursos para que haya este ritmo, que aquí los vamos a ver. Existen diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y entre poemas no estróficos, que son aquellos que no tienen estrofa y que están conformados como los vamos a ver ahora. El poema tiene versos, ¿ya? Y cada verso es, miren, ¿ven? Cada verso es una estrofa, o sea, un conjunto de estrofas. Cada 4 versos, hay una estrofa. En este caso, porque a veces suelen hacer poemas de un poco más de versos, en un poema los versos se pueden agrupar en estrofas, ¿ya? Una estrofa es un conjunto de versos. Entonces, recapitulamos. Cada línea del poema es un verso, ¿ya? Pueden haber de 4 versos, estrofas de 4 versos o estrofas de 3 versos, eso depende de la estructura del poema, ¿ya? Ahí está, y ahí hay un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la estructura de este poema va a ser, o sea, este tipo de texto es muy fácil distinguirlo porque viene con versos y un conjunto de versos hacen una estrofa, ¿ya? Aquí lo tienen, ¿ven? Aquí cada línea del poema es un verso, ¿ya? Conjunto de versos, una estrofa, todo conjunto se llama poema y tiene un título. Los elementos del poema, las rimas, es la igualdad de sonido final entre sí. ¿Ya? Existen 2 tipos de rima, consonante y asonante. ¿Ya? Los elementos del poema, la rima consonante es aquella que se establece en los versos cuyos finales a partir de la última vocal que se pronuncia con acento donde se carga la voz son iguales, ¿ya? Aquí sale, ¿ven? Niegan, anegan. Los 2 terminan igual. Y es importante decirle que las rimas se ven en las últimas palabras de cada verso, ¿ya? De cada verso, las últimas palabras, porque muchas veces me pasó que tenía niños que pensaban que las palabras de aquí también. No, las que tienen que tener sonidos iguales son las últimas de los versos. A veces pueden rimar verso por medio, ahí vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay palabra luna, rima con cuna, terminan igual, tanto las vocales como las consonantes. Por eso se llama rima consonante, porque son iguales las vocales y las consonantes. Pero luego tenemos después otra rima, ¿ven? Aquí tenemos un ejemplo. En cristal de un espejo a los 40 me vi, y hallándome feo y viejo de rabia el cristal rompí. Del alma en la transparencia mi rostro entonces miré, y tal me vi con conciencia que el corazón me rayé. Y es que perdiendo la mortal, la fe, la juventud y el amor, si miras al espejo, hay mal, se vea de mal en peor, ¿ya? Acá nos quiere dar un mensaje, o sea que si tú pierdes la fe, la juventud y el amor, ahí sí que se ve mal. Pero hay cosas que no nos deberían poner tristes, como son las etapas de la vida, ¿ya? Aquí está expresando sentimientos de conformidad. Se dan cuenta que expresa sentimientos. Aquí tenemos los elementos del poema, la rima asonante. Aquí en esta solamente riman las últimas vocales de cada de las palabras, ¿ya? Por ejemplo, nieves con bienes.
Solo riman las vocales, no riman. Aquí, mira, sombrero, viento, riman de manera asonante. Pino, libro, selva, naturaleza, ¿ya? Se fijan, mira, la E, la A, la E, la A, rima, ese tipo de rima es asonante. Aquí tenemos el otro ejemplo, también se los voy a leer. A mi hijo, bendito seas mi niño, bendito, bendito seas, flor de inocencia y mi orgullo, capullo eterno de primavera. En tus manitas juegan las rosas, las mariposas, también en tu boca las abejas, al libar viene tu miel. En tu alma casta y pura el alba rosa se ve en un sinfín de ternura, arroyo fresco de amanecer. Ya aquí hay palabras que riman, miren. Por ejemplo, as con a, ahí están. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? A, y ahí uno va buscando. ¿Ya? Todas estas palabras aquí uno va a buscar y son pura con ternura, ¿ya? Ahí rima, ¿se dan cuenta? Luego los elementos también existen la rima libre, donde no hay palabras que rimen, solamente van, ahí no se preocupa de que el sonido final sea igual. Esto es lo que yo quería dejarles claro. El hablante lírico, chicos, es el ser que en su interior está expresando un sentimiento. ¿Ya? Es creado por el poeta, no es el poeta, es un ser ficticio creado por el poeta para que se exprese su sentimiento. Por ejemplo, aquí puede ser una madre, es el hablante lírico. El poeta crea, la poetisa, en este caso Gladys Borges, crea el poema, crea un ser ficticio que es una madre que está expresando sus sentimientos a su hijo. ¿Ya? Entonces, el hablante lírico es el ser ficticio creado por el autor para que exprese sus sentimientos. Y también el autor crea objetos líricos para que este hablante lírico exprese sus sentimientos. En el caso anterior, el objeto lírico sería el hijo, ¿ya? Y el hablante lírico es una madre que le hace un poema a un hijo. Por ejemplo, si yo le hago una oda al aromo, como lo hizo Pablo Neruda, el autor es Pablo Neruda. El hablante lírico es una persona que ama la naturaleza, que ama los árboles, y el objeto lírico es un aromo, ¿ya? Aquí tenemos distintos ejemplos, ¿ya? Vosotras, las familiares inevitables, golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. ¿Cuál es el objeto lírico? Las moscas, ¿ya? Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Objeto lírico, la higuera. Jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegué a Córdoba. Aquí, ¿a quién se lo dedican? A la muerte. Ese es el objeto lírico, ¿ya? Figuras literarias son todas aquellas del procedimiento del lenguaje de que se vale un autor para hacer más expresiva su obra. Los poetas usan distintas cosas para que sus obras sean bonitas y se escuchen bien y logren expresar sus sentimientos. Por ejemplo, las rimas, como vimos. Las rimas es algo que usan los poetas para que sus producciones queden bellas, pero también usan las figuras literarias, que aquí vamos a ver algunas, ¿ya? Figura literaria de comparación. Esta figura compara dos cosas, ¿ya? Y siempre va a llevar esta figura las palabras como, así como, tal como. Entonces es más fácil reconocerla. Dice, recurso literario que consiste en destacar o establecer semejanza entre dos elementos, ¿ya? Tus ojos son como dos luceros, tus labios son como rubíes. Son como dos luceros porque los luceros alumbran, ¿ya? O tus labios son como rubí porque son rojos. Aquí tenemos dos figuras literarias. Nubes vaporosas, nubes como tul. ¿Ya? Ahí está comparando las nubes con el tul, que es una tela que es como vaporosa, ya que da como volumen. La mujer y las flores son parecidas, muchas galas a los ojos y al tacto espinas. ¿Ya?
Luego viene la personificación, que tal vez es la más fácil para ustedes porque la hemos trabajado en otros tipos de texto, donde consiste en atribuir a las cosas inertes o a los animales cosas solo de los seres vivos. Por ejemplo, podemos decir, si está lloviendo, el cielo está llorando. No es que el cielo esté llorando literalmente, sino que está lloviendo. Figuras literarias de personificación. Por ejemplo, la sombra se veía venir corriendo a prisa, ya por la falda espesa del altísimo monte. Está hablando de la sombra. ¿Las sombras corren? No, no corre la sombra. ¿Ven? Esas son cualidades humanas. La aliteración consiste en repetir la combinación de un sonido a lo largo de la misma frase. Su objeto es conseguir un efecto lírico sonoro. Ruido con que rueda la ronca tempestad. Se oyen los claros clarines. España fina de telaraña guadaña. Musaraña, varaña, entraña, cucaña, saña, pirigaña y todo lo que suena y consuena contigo España, España. ¿Se dan cuenta que hay un sonido que se está repitiendo en este poema que les mostré aquí? Entonces la aliteración, como les estaba diciendo, son la repetición de sonidos. No les voy a leer todos los ejemplos porque sería muy tedioso, porque ya después vamos a ir trabajando en distintas guías esto. La figura literaria de metáfora consiste en la sustitución de una palabra por otra con base a un parecido. Esta semejanza es posible porque uno o dos términos comparten algún rasgo en común, ¿ya? Lo que la comparación es semejanza, en la metáfora es identidad. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una comparación que yo les dije. Tus labios de rubí. Ahí yo estoy diciendo tus labios como rubí, yo los estoy comparando. Los labios con los rubí, pero yo saco la palabra labios y la reemplazo por rubí y le digo, tus rubíes me besan cada día. O sea, yo cambié, y ahí ya es metáfora. Yo no estoy comparando, sino que cambiando. Cuando yo digo, tus ojos son como dos luceros, estoy comparando, pero si yo digo, tus luceros me miran, es una metáfora, ¿ya? Hay ejemplos de metáfora. Y lo último que quiero ver con ustedes hoy día, la poesía. Ahí tenemos distintas poesías. Por ejemplo, la poesía tradicional, que está hecha en estrofas y versos. Los tipos de poema, las odas, ¿ya? Que son como una alabanza a algo que te gusta. Por ejemplo, en una actividad que tuve con niños de otros años, estuvo muy de moda los spinners. Entonces, ellos inventaron oda al spinner y empezaron a inventar su oda al spinner. Y así la oda es una alabanza a algo que a ti te puede gustar. Pablo Neruda es un exponente de nuestra tierra de las odas, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, oda a la cebolla de Pablo Neruda, entre otras, porque tiene muchas odas. Tipo de poema caligrama. El caligrama o poesía visual es un poema que es muy lindo. Las palabras se van disponiendo de tal forma que el dibujo, por ejemplo, aquí sale un sol y todo lo que tú puedes leer se trata del sol, ¿ya? Es una mezcla de imagen con palabras. Esos son los caligramas, ¿ya? También están los acrósticos, los trabalenguas. Entonces, para resumir y para que ya ustedes vayan leyendo el poema que yo les mandé para esta semana, entonces, lo que a mí me interesaba era que ustedes distinguieran los elementos del poema. Ya dijimos entonces, resumiendo, el poema se escribe en estrofas, ¿ya? Cada estrofa tiene versos, tiene rima y tiene figuras literarias. Esas cosas yo quiero que ustedes más las vayan incorporando. ¿Cómo se constituye un poema? ¿Cuál es su estructura? Tiene título, tiene versos, tiene estrofas, rimas, figuras literarias, ¿ya? Entonces, todo esto, además de las figuras literarias, vimos los tipos de poema y lo vamos a seguir trabajando en sesiones anteriores, ¿ya? Espero que les sea útil el video para las actividades que vamos haciendo, que vamos a ir desde el libro viendo la poesía que vamos encontrando. Recuerden, la poesía es el texto por excelencia que expresa sentimientos. Un abrazo, que les vaya muy bien.